Queridos amigos y hermanos, nos encontramos aquí para seguir estudiando el libro sagrado de Dios, su santa palabra, la Biblia. Hoy, como las semanas anteriores, seguiremos estudiando acerca del dolor y cómo afrontarlo. Hablaremos hoy de afrontar el dolor con fe. Y la pregunta sería, ¿de dónde sacamos fe? Bueno, el apóstol Pablo, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, el verso 1, hablando de la fe, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe necesita aferrarse a Dios. Los seres humanos generalmente tienen fe en sus empresas, tienen fe en sí mismos, tienen fe en sus proyectos. Pero la fe que salva es una fe que se basa en Dios. Y como nosotros no podemos ver a Dios a causa de nuestro pecado, entonces Dios para nosotros es invisible. Por eso necesitamos la fe en Dios. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, es tomando las evidencias que están en su palabra, tomando las evidencias de sus promesas. Por ejemplo, Dios dice a través de Pablo, ahí en Romanos 5:8, dice, en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Romanos 8:32 dice que Dios ni siquiera escatimó a su Hijo para salvarnos. En Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y en los profetas nos dice, con amor eterno te he amado. Es la confianza en el amor de Dios. Y debemos tomar la palabra y ver las promesas de Dios, porque en ella debemos contemplar su amor, su bondad, su compasión, su generosidad, su gracia y su misericordia. En Él debemos confiar, en Él debemos poner nuestra fe para llevar adelante nuestras vidas con sus problemas, con sus dificultades, con sus crisis, con sus enfermedades, con sus luchas, con sus injusticias, confiando en Dios. O sea, no es confiar en una cosa, es confiar nada menos que en el Dios eterno, que nos ama, del que hablábamos la semana pasada. ¿Te acuerdas? Acerca de la esperanza, que debe ser basada en el poder de Dios. Bueno, hay otro elemento que es importante para que nuestra fe se fortalezca, y es Jesucristo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna. Dice, para todo aquel que ejerza fe en Jesucristo. Y como lo decía Romanos, en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, otra vez en Jesús. Así que debemos confiar en Jesús. Jesús allí, cuando Jesús se encarnó, su vida es una bendición para nosotros, porque nos muestra cómo es Dios. Y Jesucristo en una oportunidad le dijo a sus discípulos, ahí está en Juan 14:14, dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo daré, yo te lo daré. ¿Cómo es eso? Alguien puede decir, Señor, pero yo estoy cansado de pedir en tu nombre. Señor, te pido por la casa, te pido que me des un buen trabajo, estoy fastidiado con este jefe, te pido que me quites esta enfermedad, te pido que me libres de estos problemas y nunca haces nada por mí. Ya va. Pero es que Dios no es un cajero electrónico, Dios no es un cajero automático, hermano y amigo. No. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Y cuando nosotros vemos por fe, debemos ver eso, las cosas eternas. Nuestra gran prioridad debe ser el reino de Dios y su justicia,
todo lo demás vendrá por añadidura. Hay quienes quieren seguir al Señor para que no sufran, porque están convencidos que si se acercan al Señor, sus problemas se resuelven. Por eso es que el evangelio de la prosperidad tiene tantos seguidores, pero que a la larga se defraudarán, porque es un pseudo evangelio que se basa en lo material. Y las cosas de Dios no son así. Es lo invisible, lo eterno, lo que no se puede ver, es lo eterno. Eso es contrario a todo lo que el mundo nos ha enseñado, que es acumular, 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 ¿no? Dice, poned vuestros tesoros en el cielo, dice el Señor. Entonces, debemos poner nuestra fe en una persona, y nada menos que es el Dios Todopoderoso. Debemos poner nuestra fe en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Hay otro elemento en que también debemos poner la fe, y es en la resurrección de Jesús. El apóstol Pablo, hablando de la resurrección de Jesús allí en Efesios, esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. La resurrección, el poder de la resurrección de Jesucristo, el poder de la resurrección de Dios es primeramente mi seguridad de que el Señor me resucitará en el día final. La fe en la resurrección de Jesucristo es mi garantía de que Dios aquí me libra del pecado, me libra del mal, me transforma y me librará de la muerte eterna. Qué importante es confiar en Jesucristo y su resurrección. Otro detalle más es que cuando Jesús resucitó no solo es la garantía de que yo resucitaré, sino que también Jesús se sentó a la diestra del Padre. O sea, Jesús está en el trono del universo y de allí Él me envía los recursos que necesito para mi salvación y para ser un instrumento de bendición para que el Señor pueda salvar a otros. Es lo importante de la resurrección. Pero hay otra cosa más profunda aún. Es que como Dios es el Dios también de la resurrección, porque es el Dios creador, Dios puede permitir, entre comillas, que sus hijos sufran y mueran, porque los resucitará en el día postrero. Sería muy triste entregar nuestra vida al Señor y Él hablarnos de salvación y morir por Dios y no resucitar. Pues eso no valdría la pena confiar en un Dios así. Pero es que Dios nos ha prometido, hermanos, enjuagar toda lágrima de nuestros ojos. Toda lágrima, todo dolor, todo sufrimiento, porque todo eso habrá pasado cuando el Señor haga un cielo nuevo y una tierra nueva, donde la muerte no existirá más, porque Jesucristo murió la muerte eterna. ¿Captas? En ese Dios todopoderoso, en Dios creador, en Jesucristo, Dios hecho hombre, en lo que Jesucristo hizo por mí y hoy hace por mí porque ha resucitado. Entonces así, yo debiera, como dice el apóstol Pedro, echar toda mi ansiedad en Él porque Él tiene cuidado de mí. Eso lo dice allí en primera de Pedro, el capítulo 5, verso 7. Y Pedro se copió del Salmo 55, 22. Mira lo que dice el Salmo 55, 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Hermano, este es el consejo de Dios, que echemos sobre Él nuestras cargas. Hay gente que se acerca a Dios y le dice, Señor, mire, este es mi plan y esta es mi expectativa. Aquí oro para que tú
lo pongas en pendiente y lo realices. No, así no debemos acercarnos al Señor, porque nuestros planes y nuestras expectativas pueden estar contrarias a la voluntad de Dios y entonces Dios por amor no lo va a hacer. Entonces lo mejor sería acercarnos a Dios así. Señor, mira, tengo este plan, tengo estas expectativas, las traigo a ti para que tú las apruebes o las desapruebes de acuerdo a tus divinos propósitos para conmigo. Cuando es así, hermano, cuando yo actúo de esta manera así, la ansiedad no me va a atacar, porque yo voy a confiar en lo que Dios tiene para mí. Yo debo actuar, pero es mejor poner mis planes en manos de Dios. Recuerda, si yo pongo mis planes en manos de Dios para que Él los desapruebe o los apruebe como que Él sabe, lo que Él sabe que más conviene, entonces yo estaré tranquilo. Recuerda, Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para no darme lo que me hará feliz. Y Él sabe que es lo mejor. Llevemos a Dios así nuestros planes y nuestras cargas. Puede ser que tú pienses, pero es que yo no veo a Dios. Yo oro a Él, yo confío en Él, pero no lo veo. No te preocupes, hermano, porque no necesitas ver a Dios. Lo que necesitas es seguir confiando en Él, aunque no lo veas. El libro de Esther es un ejemplo de eso, porque en el libro de Esther se muestra el peligro inminente en que estaba el pueblo de Dios para ser exterminado en un solo día. Y Esther y el pueblo Judá que vivía en Susa decidieron orar a Dios. Y aunque el libro de Esther no dice que oraron a Dios, automáticamente entendemos que estaban orando a Dios. Pero en el libro no aparece en ningún momento el nombre de Dios. Pero ellos están confiando, están orando, están ayunando. Y aunque por ahí, por ningún lado aparece el nombre de Dios, Dios intervino y salvó de un exterminio seguro a su pueblo. No temas cuando no veas a Dios, sigue confiando en Él. En medio de la oscuridad, confiemos en Dios, confiemos en Jesucristo, confiemos en lo que hoy Jesucristo hace por nosotros, confiemos en que Él nos pide que echemos toda nuestra carga sobre Él. Y entonces el estrés, la ansiedad dejará de ser, porque mi vida estará confiada en Dios y me moveré de acuerdo a lo que Dios me dice. No olvides esto. Mi querido hermano, le invito a que esto sea una realidad para su vida y lo experimente. Y si a usted le parece bien este tema de hoy, compártalo con alguien que lo necesita. Si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana. Vamos a orar. Padre que estás en el trono del universo, Señor Jesucristo que reinas al lado del Padre, aquí estamos para pedirte, ayúdanos a crecer en fe, a confiar en ti, Padre eterno, a confiar en ti, Señor Jesucristo, a confiar en tu cuidado y en tus providencias, sabiendo que tú nos llevarás por el camino que más nos conviene. Gracias, Señor Jesús, aquí estamos, en tus manos nos encomendamos y en tu nombre agradecemos tu cuidado, querido Jesús. Amén.